Gala. La réplica de la palabra, o sea, Sí. o de las historias en las pequeñas comunidades también propició que se generaran variantes de esas mismas Sí. historias. Ya me porque acordé a no es lo dónde mismo iba. el que cuenta la historia principal al que escuchó la historia Y principal. además, o sea, y le hay adiciona un tema elementos ahí, nuevos, hay un ¿no? tema bien interesante que nos lleva al punto de la escritura, ¿no? Podemos llamar escritores a aquellos que recreaban la historia como se acordaban de ella, o aquellos que decían, es que yo escuché la historia de ese tal odiseo, pero estaba más chido si en vez de putearse con unos nómadas en una caverna, fueran cíclopes, güey. Imagínate ese pedo. Entonces empiezan a aderezar la historia y a complementarla a su parecer. Fue lo que pasó inevitablemente con todas las historias Y antiguas. no aparece alguien así, eso no es canon. Eso no es canon. Eso no es canon. Es que, ¿sabes qué? Eso depende de la noción del autor. La noción del autor ahora es verosímil o no es verosímil. Y eso nos preocupamos de eso. Entonces, cualquier copista, cualquier reproductor oral o físico de la historia era un escritor en potencia. Es que antes no había copyright. O sea, todas las historias que se Sí, ahí se meten inventó varias cosas de esas. William Shakespeare son historias comunes que todo el mundo sabía, que todo el mundo contaba, nada más que... Sí, Y o sea, que las o sea, representaban, Si tú aunque lees, no por fuera ejemplo, la Shakespeare. historia de los danos o de los danaos, no creo cómo la traducen en español, pero eso es un manuscrito del que quedan muy pocas cosas reales, del siglo XII. Es la historia de Dinamarca, en el siglo XII. Ahí está la historia de Hamlet. Shakespeare la lee y hace una obra de teatro como eso porque le apasiona demasiado la idea, ¿no? Eurípides escucha la historia de Agamenón y escribe sus tragedias. El Julio César de Shakespeare no es otra cosa más que su versión de los diarios de campaña de Julio César. La noción del autor viene después, o sea, la noción Pero- de pero- escritor con mi Ajá, creatividad, exacto, con mi Romeo y creatividad. Julieta. yo escritor como marca. pero aquí ya hay ¿Sabes vestigios quién de es el creatividad único? en el escritor. Claro. Perdón, Pero, hay- ¿sabes pero quién no es hay el una noción único? de autor. Por Hay eso uno. hablaba hace rato de las escuelas. Bueno, termina así ahorita voy con las escuelas. Ajá. Es que... Ok, la historia de 3 lenguajes. ¿Cómo nacieron el alemán, el inglés y el español? Perdón, aquí me voy a poner muy... Nos los enseñaron los aliens. Me voy a poner que muy vamos- hermosilla. Vamos a ponernos muy en las hipótesis El- porque son... Es una hipótesis, por supuesto, pero ¿cómo se popularizan los lenguajes? El alemán se popularizó en el Sacro Imperio Romano cuando Gutenberg inventa la imprenta y Martín Lutero hace la Biblia, pero en alemán. Entonces todo el mundo aprende el mismo lenguaje, que era como una especie de alemán, pero sajón, para aprender a hablar alemán. El inglés se popularizó en parte sí por el comercio y la guerra, pero sobre todo por las obras de Shakespeare, porque la gente iba, cada quien en Inglaterra tenía sus propios dialectos, pero Shakespeare escribía en un dialecto muy específico, que era el anglosajón. Ajá. El español se popularizó no solamente por las conquistas de Fernando e Isabel, sino también por el antes de Quijote. ese- Pero antes el del Quijote, era la gramática de Nebrija, ya toma en esos tiempos, pero Alfonso X, ¿no? Era uno de los reyes españoles. Alfonso. Ese güey, Alfonso X, tenía el vicio de escribir. Tenía esa pinche noción de querer escribir sentencias. Ese güey los llamaba como máximas, sentencias, enseñanzas. El güey escribía así pinches historias con moraleja. O sea, la historia del perro que daba la oreja. Tienen varias historias ese rey, Alfonso X. Las escribió en la variante dialectal del español que se hablaba en Castilla y en León, castellano. el castellano. Si es el único puto libro que existe en todo el reino, ¿qué te hace pensar que no va a volverse la forma canónica del español en todo el reino, no? Pero lo más chingón del Quijote es que no es una reescritura de ninguna historia. Previo al Quijote no existe ninguna historia, ninguna, de un güey que lee hasta volverse loco. Es única en su... Sí, en eso su es muy tipo. creativo. Pero también, o sea, el Quijote es del año 1600. 1600, o sea, ya había Desde escrito. los años ¿Sabes? 1600. Ya había pasado un siglo de oro. que O sea, el no solamente tirano un siglo de llegó. escritura, ni un siglo de bronce, ni el siglo de plata. El siglo de Ya había oro. pasado el primero de los 2 siglos de oro que No, hubo en la tienes literatura razón. española. Ya había una tradición de El literatura. Quijote sí canoniza muchas cosas del español, claro que lo hace, pero ya había una vertiente así de qué es el castellano y el origen es Alfonso X el Sabio. No, tienes razón, ya había una tradición literaria para cuando llega Sí, Cervantes. sí la había. Y cuando Era llega William Miocid y de Shakespeare- Alfonso X. Shakespeare nació en un país de guerreros y de piratas. No Había era- ciertas baladas, estaba. Es que además, a estaban ver, algunas cosas. eso está interesante, atendamos a las condiciones materiales del lenguaje, porque cuando nace Shakespeare, 1600, el Imperio Español está en su cúspide. Es un país riquísimo, lleno de riquezas que te dan la oportunidad de una clase media ociosa
que no tiene Ese que soy arar yo. el campo. No tiene que arar el campo Ajá. y puede dedicar su tiempo a la cultura, a escribir y demás. No todos. Inglaterra no tenía eso. Inglaterra Ujú. todavía era una potencia menor en Europa. Tenían... Por ahí, Bueno, eran tan pobres en Inglaterra que el Estado tenía que pagarle a Sir Walter Raleigh para ir y piratear lo que había dentro de los barcos españoles, ¿no? Tenían piratas pagados por el Estado. Eran una potencia menor. Entonces no les alcanzaba para tener un siglo de oro, una tradición oral así cabrona. Entonces William Shakespeare era un granuja que vivía como yo. Escribía sus cosas, las interpretaba y al final del día extendía el sombrero y échale lo que guste. Échenle lo que quieran. Pero ahí, por eso decía de la transición en el cual el escribir, güey, ya vamos con ahora sí con la fusión del escritor, ¿no? Ya hablamos acerca de la idea de escribir, de La idea de escribir palabras. Se la justifica. evolución de la escritura y Esto ahora que hacemos. la idea del escritor. O sea, entonces la idea del escritor, no el escritor como lo entiende usted actualmente, sino el escritor como un replicador, ¿no? O sea, un replicador el cual tenía acceso a un conocimiento Pero que ya era estamos privilegiado. en el tema ¿no? de escribir ficción o estamos todavía en escribir No, en general. en escribir en general. Yo soy una persona que conoce Que el conoce el lenguaje y lo utiliza. y la mayoría de las veces no, o sea, es replicar. O sea, vamos a replicar, o sea, vamos a replicar conocimiento que tiene que pertenecer a un acervo. Es lo que tenemos que hacer. Entonces mi función es, soy un conocedor del lenguaje, Sí. soy un conocedor de la escritura y es algo que está vedado para el gran porcentaje de la población, ¿no? Ajá. O sea, por eso decía de las escuelas de escribanos. Es curioso cómo Ahí- esta idea de la escuela de los escribanos, hasta nuestros tiempos actuales, güey, o sea, sigue persistiendo. Ajá. O sea, cuando, ¿En qué sentido hay escuela de escribanos o ahora? sea, hay lenguajes secretos, o sea, pensando en programación, ¿no? Ajá. O sea, hay lenguajes secretos de programadores. Yo no sé ni un pito de programación, tú sí. Es un lenguaje secreto. Pero la escuela está disponible. Sí, o sea, está. O sea, a lo que voy es que es. O sea, yo, si me acerco a un sistema de escritura que puede ser como la programación o un lenguaje de programación, o sea, no tengo las herramientas para poderlo interpretar, ¿no? Ajá. Y ese solamente le pertenece a un grupo de gente estudiada. Eso serían como una escuela de escribanos. Aunque esté el conocimiento ahí, ¿no? Ajá, que sea Ahora- disponible, cualquiera tenga una... Sí, que cualquiera se puede meter. Pero si hay un grupo aprenderlo y demás. privilegiado que lo conoce. Hay un grupo privilegiado que lo conoce y que obviamente esos conocimientos los pueden utilizar para su propio beneficio Ujú. o por instrucciones de alguien más, ¿no? Sí. En ese entonces no, o sea, no tenías acceso a nada más. Entonces Sí. hay un control comienza a haber un control a través de la escritura. Ah, desde O sea, siempre. si tú sabías escribir, eras una persona con que Hay- podías desde los- controlar la palabra. Cuando vimos el peso de la palabra, en este momento, poder controlar la palabra es poder controlar la realidad, ¿no? Entonces, muchas de las variaciones que ha habido de la Biblia a través de los años, o sea, también fueron creadas o fueron redactadas bajo orden de los papas para que cuadraran con su contexto, ¿no? O sea, es lo que hicieron. El ya. concilio de Nicea es básicamente el momento Es eso. en el que... Vamos a sacar fuera todo lo que no nos conviene. Vamos a hacer una versión unificada. O sea, es como el Vamos a ponernos de acuerdo de este desmadre. el Definitive Edition, que ahorita Ajá. venden todo así, ¿no? El canon de la Definitive Biblia. Edition. Ese va a ser el canon. Criterion. Pero entonces sí hay una concentración de poder. Y esa concentración de poder, el escritor, o sea, antes de la escritura creativa, el escritor tiene un poder fuerte en la sociedad. ¿no? Pero O sea, siempre, déjame darte dos pero, ejemplos. y por eso los tenían. Pero O tú sea, te al refieres igual que como que los guardianes del fuego griego, a los escribanos los tenían aislados. O sea, porque si salían, iban a compartir su conocimiento. Entonces los tenían que tener completamente aislados. Hay una versión, o bueno, una versión social que se me hace muy significativa y que vale la pena como traerla a cuenta porque no es tan mencionada. Pero había quienes escribían cartas. Y había gente que se dedicaba a decir, mira, yo necesito mandar esta carta a esta sí. persona. Y ahí te va, esto es Eso lo en que... los pueblos esto es lo que yo quiero de decir. inicios de siglo XX todavía estaban. Bueno, mediados de siglo XX. Ajá. Hay un libro intermedio entre Sócrates y la Ilíada que editaron recientemente, que es una recopilación de cartas griegas de guerra. Entonces lo leí hace como poco, no son cartas como del año 600 o del año 700, antes de, Sí, bueno, de la era ¿cómo se cristiana. Voy a buscarles el nombre y se los pongo ahí, que es así como poesía arcana de la antigua Grecia. Es un nombre súper genérico. Ajá. Y no es poesía, o sea, son cartas. En realidad solo son cartas que se recopilaron de los envíos militares y se almacenan en algunos lugares, pero les parecen poéticas a algunas personas porque pues son al final mis emociones bonitas diciéndote, oye, no voy a llegar porque acabo de ver cómo matan a 700 culeros y tal vez el que siga soy yo. Pero en verso.
Jefa, me siquiera en están versos. echando flechas persas. Ya llegaron los pinches otomanos. Ajá. Todos en decasílabos. Entonces, estaba el escritor de cartas también. Que sí estaba en todos los lugares y a todo mundo le hacía una carta. Y además, Todavía- durante algunos momentos de la Grecia clásica, bueno, más bien ya de los periodos más como brillantes del helenismo, había cierta democratización de la escritura. O sea, sí había, obviamente estamos hablando no de esclavos, no de mujeres, no de campesinos, pero las escuelas de oratoria eran públicas. Bueno, Para hombres pero libres. públicas privadas, porque siempre había que invertirle un poco de varo. Pero cualquier persona con cierto caudal de dinero podía acceder a ese conocimiento. Es como decir que la ITAM es pública.